buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Microsoft Test. En esta ocasión tenemos la flamante Surface Pro 11 que hemos podido probar largo y tendido y hemos probado en detalle, porque muchas veces sí que es cierto que las reviews tenemos 2 semanas para probar el dispositivo, 3 si apuramos mucho. Entonces, muchas veces no somos capaces de probar en detalle el dispositivo. No podemos probar todo lo que nos gustaría. Y en esta ocasión lo hemos podido probar largo y tendido. Lo hemos probado con todo lujo de detalles. Juegos, hemos podido probar también AutoCAD, hemos podido probar las aplicaciones como DaVinci Resolve, vamos a intentar probar también Photoshop, vamos a probar todo lo que se nos ocurra, de manera que tengáis la experiencia más completa al respecto, con las cosas buenas y las cosas malas, porque también las hay. Así que nada, vamos a ver en detalle cómo se ha comportado esta Surface Pro 11, que sin duda es muy diferente a lo que habíamos visto en cuanto al concepto anterior de Surface, porque es el primer procesador Qualcomm que está a la altura. Ya veremos eso en detalle y ya veremos cómo se comporta en esta Surface Pro 11, porque os dejaré por aquí un enlace, no sé por dónde, si por arriba o por abajo, de la review escrita de mi compañero Sergio Artime para que veáis cómo se comporta la Surface Laptop 7. Entonces os dejaré el enlace para que podáis acceder, os lo leéis entera con todo lujo de detalles y así podéis discernir si os gusta más el concepto de laptop o el concepto de la Surface Pro. Yo siempre he sido un fiel defensor del formato de la Surface Pro y ahora veréis en detalle cómo funciona este dispositivo. Permanece inamovible, con sus dos puertos USB tipo C a la izquierda, el puerto Surface Connect a la derecha, la conexión del teclado en la parte inferior del dispositivo y ahora estrena en la parte superior un área que es para ventilación. Ha engordado un poquito el dispositivo para permitir la refrigeración de los nuevos procesadores Snapdragon X Plus y X Elite. Además, podemos encontrar cómo la pantalla ahora es curvada en las esquinas de manera que se adapta mejor al contenido y muestra un estilo más moderno. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Por último, la tapa para cubrir el SSD ahora funciona de manera magnética, mucho más cómodo para extraerlo con facilidad. Trabajar con la Surface Pro 11 se ha vuelto una experiencia aún más cómoda y eficiente gracias a la creciente disponibilidad de aplicaciones ARM y la optimización del sistema operativo. La versatilidad de la Surface Pro 11 permite a los usuarios elegir entre el Surface Pen, la pantalla táctil, el touchpad o un ratón, adaptándose a diferentes estilos de trabajo y necesidades. El Surface Pen ofrece una precisión y fluidez excepcionales para tomar notas o dibujar, mientras que la pantalla táctil facilita la navegación intuitiva. Por otro lado, el touchpad y el ratón proporcionan una experiencia de escritorio más tradicional, ideal para tareas más detalladas. En conjunto, estas características hacen de la Surface Pro 11 una herramienta poderosa y adaptable para cualquier entorno de trabajo. Además, la disponibilidad de aplicaciones como DaVinci Resolve, la suite de Adobe y el buen funcionamiento de AutoCAD, a pesar de no ser nativo, amplían aún más las posibilidades de esta versátil herramienta. DaVinci Resolve y las aplicaciones de Adobe, como Photoshop y Lightroom, funcionan de manera nativa, mientras que AutoCAD, aunque no es nativo, se ejecuta adecuadamente gracias a la emulación, permitiendo a los profesionales de diseño y edición trabajar sin problema. AutoCAD se beneficia de la emulación con Prism, una capa de emulación avanzada que se incluye en Windows 11. Prism mejora significativamente el rendimiento y reduce el uso de la CPU al ejecutar aplicaciones x86 y x64 en ARM. Esto permite que AutoCAD funcione de manera fluida y eficiente incluso sin ser una aplicación nativa para ARM. En nuestras pruebas no hemos notado apenas problemas al trabajar con cualquier tipo de aplicación. La única, quizás, que se nos ha resistido un poco ha sido Premiere, la suite de Adobe para edición de vídeo. Cabe decir que aunque es compatible con Windows en ARM, su emulación no está a la altura de cómo funciona en AutoCAD y nuestra experiencia no ha sido del todo buena y por tanto no podemos recomendarlo, pero en el resto de casos funciona muy bien. Incluso nos ha sido especialmente cómodo trabajar con el equipo desde el sofá y poder trabajar con el uso táctil tan bien implementado en Windows 11. Bueno, ya estamos aquí con una de nuestras pruebas favoritas, espero que no se me vea del todo mal. Tenemos nuestro Rise of the Tomb Raider, nuestro mando conectado porque no tenía batería y tenemos aquí la cámara de flip para ver cómo se comporta térmicamente hablando este dispositivo. Así que nada, vamos a ver cómo funciona
he tenido que bajar las texturas a calidad media y a lo mejor hay que bajarlo más todavía. Hay que decir que, claro, me estoy bajando el... Voy a quitar esto porque me estoy bajando el medidor para los benchmark y eso hace que consuma bastante RAM en cuanto a... ¿Veis? Se me come 1 GB de RAM y un poquito más. Entonces voy a cerrar a las bravas el navegador. Vamos a quitar algunas cosas porque al final no lo tengo conectado a la corriente, como podéis observar. Le he quitado el sonido para facilitar y aún así no está a la altura, al menos de momento. Vamos a darle unos segundos. Tiene mucho, es decir, si os fijáis al girar, bueno, no os tenéis que fijar mucho siquiera, al girar ya sufre un poco. Entonces, para jugar creo que no es lo más adecuado. Vamos a probar a conectarle el cable de carga, a ver si así quiere funcionar, pero en este tipo de dispositivos debería ser indiferente el tema de la carga. Es un juego que exige gráficamente hablando, pero debería funcionar bastante mejor porque estamos con un equipo gráfico bastante bueno. Entonces, la gráfica que incluye Qualcomm se supone que ya es bastante buena. Pero no. También hay que decir que, claro, este juego es nativo en ARM. Pues vamos a ver los detalles por aquí. Rise of the Tomb Raider no es ARM. Entonces, claro, esto también hace que no se mueva de manera nativa. ¿Funciona? Sí, siempre y cuando no hagamos giros bruscos, sí. Pero en cuanto saltamos ya se nota ese problema al funcionar. No lo sé, no me termina de convencer. Hemos hecho una prueba con ¿cómo se llama? Con xCloud y funciona algo mejor, pero yo que me he pasado este juego, estoy hasta el final del juego, que me lo he pasado entero en Xbox, la diferencia es abismal. Esto todavía no se puede decir que sea jugable. Hasta el lanzamiento es mediocre, digamos. Pero bueno, como podéis observar, pues bueno, jugarse. Se podría decir que se puede jugar. Bien, no se puede jugar bien. Esa sensación de humo es más mala que para qué. Pero bueno, el fuego y las partículas no está mal. Pero vamos a la otra cosa que nos importa. Esto se está calentando ya un poquito. Y yo voy a hacer lo que es la grabación de la parte térmica del dispositivo. A ver cómo funciona. Tenemos aquí Flir One, que es nuestra app de referencia. Y vamos a ver cómo se comporta. Ahí en el vídeo vais a ver cómo en breve empieza a funcionar. Esto es lo que hacemos para que veáis cómo funciona todo. Vamos a ver si quiere funcionar. Ahora quiere funcionar, o me ha parecido oír el sonido. Ahora está funcionando. Bueno, aquí podemos ver el tema térmico. No sabemos por qué Lara se ha puesto a andar, porque estamos quietos y parados y tenemos las dos manos ocupadas. Y aquí podemos ver cómo sube hasta los 41, 42. Digamos que este es su punto máximo de calor, 42,5, esa zona.
La ventilación debería ser también una zona de bastante calor. Como vemos, esta es una zona de fuga de calor. Nos preocupa porque está aquí el punto de calor y es un punto que puede ser molesto si intentamos escribir y está a alta temperatura. Los extremos se comporta bastante bien, llegando a disipar hasta 26 grados en el extremo. Y la parte de abajo es otra zona de calor. Esta me preocupa menos porque al final está menos afectada por las altas temperaturas a la hora de trabajar con un equipo. No solemos ir al límite. Pero bueno, así veis un poco térmicamente cómo funciona. Vamos a ver si consigo poneros. Veis hasta 44 en la zona de salida de donde están los ventiladores, perdón. Hasta 44 grados. Entonces, bueno, son temperaturas elevadas, pero bueno, dentro de lo que cabe es bastante aceptable. El problema de este equipo es que no tiene superficie de disipación, es una pantalla y no tiene nada más. Entonces, bueno, es algo que hay que tener en cuenta y nada, que sepáis que para temas juegos muy potentes sigue sin ser válida este tipo de dispositivo. Bueno, aquí estamos viendo la pantalla de la Surface Pro 11, el modelo OLED. Como veis pone Windows, está boca abajo porque bueno, tampoco me preocupa mucho. Vamos a ver si vemos en detalle la información de la pantalla. Ahí podemos ver la información de la pantalla, la alineación de los píxeles. Vamos a ver si podemos verlo un poquito más grande. No me va a dejar ponerlo más grande. Sí. Ahí lo veis bien. Esta es la distribución de una Surface Pro 11 OLED de su panel. Bueno, aquí estáis viendo cómo funciona la cámara de esta Surface Pro 11. Le quito el fondo de manera automática. Luego esto, en teoría, yo miro para abajo. Va a estar siempre mirando para arriba. La luz de retrato. El framing automático, que es que si yo me muevo aquí, en teoría me debería centrar o algo así. Ahí. Todo esto está muy bien. Luego le podemos poner filtros creativos. Este es ilustrado, agua y animado. Me ha quitado unas cuantas arrugas, pero soy un poco artificial. El caso simplemente era para que vieseis cómo funciona la cámara y que veáis cómo funcionan estos efectos en tiempo real. Todo esto va cargado sobre la NPU, no va cargado sobre la CPU, lo que hace que la Surface Pro 11 se sobrecargue, se caliente menos. Volvemos a la prueba de los benchmark. Esta prueba a mí no me convence demasiado porque la realidad es que los benchmarks son muy fáciles de trucar. No es nuestro caso, obviamente, porque no ganamos nada con ello, pero son pruebas que no son de uso real. Al final lo que le interesa al usuario es el uso real en el día a día. Pero bueno, os dejamos la información pasada, eso sí, a cámara rápida para que no os tengáis que tragar un tostón. Y mientras, pues os voy hablando un poco de lo que en realidad son las pruebas de rendimiento de este tipo de dispositivos. La realidad es que con Surface Pro 11 Microsoft ha conseguido algo que no conseguía desde hace mucho tiempo, y es tener potencia en un dispositivo, y tener potencia con ARM. Ha hecho un all-in, ha hecho una apuesta absoluta, por decir, ARM va a funcionar, y por fin Qualcomm está a la altura. Siempre había como un problema en el cual ni Qualcomm ni Microsoft estaban en el punto álgido, en el punto correcto. Siempre estaban como dos ondas que no llegan a superponerse. Entonces nos encontrábamos con que a veces Microsoft se esforzaba por mejorar Windows 10 o Windows 11, pero sin embargo el hardware, la parte de Qualcomm, no estaba a la altura. Y eso sucede con la Surface Pro X, por ejemplo, que utilizo yo en el día a día. Está muy bien, la optimización es muy buena, pero luego a la hora de la verdad nos encontramos con que el hardware no está a la altura. Sin embargo, ahora Qualcomm por fin, gracias a la compra de Nubia, tiene un procesador que está a la altura de las circunstancias e incluso supera a Apple en ciertos aspectos. Esto es muy interesante, ya que los usuarios de Windows nos vamos a encontrar con un procesador muy potente para las tareas de ofimática y que responde muy bien para las tareas de edición de vídeo,
renderizado 3D y demás. El único punto donde de verdad hemos notado flojo al procesador de Qualcomm es en el tema de juegos. Sí que es cierto que los juegos no son nativos, aunque nuestro compañero Javier durante el podcast nos indicó que gran parte de los juegos son nativos, pero quizás con un enfoque diferente se consiga obtener un rendimiento mejor. O quizás simplemente es un tema de gráfica. No lo sabemos con certeza y por eso tampoco queremos dar nuestro veredicto en este aspecto. Eso sí, consideramos que es muy importante el trabajo que ha hecho Qualcomm y que el equipo está a la altura de las circunstancias. Si necesitáis editar vídeo, necesitáis trabajar con ofimática, necesitáis trabajar con AutoCAD, podéis hacerlo sin problema, y eso que AutoCAD todavía no es nativo. Eso sí, si vuestro programa favorito es Premiere Pro, a día de hoy, que todavía no es nativo en Windows sobre ARM, no os lo recomiendo. Eso sí, la gente de Adobe ya está trabajando en portar el programa a ARM. Ahora mismo lo podemos abrir y eso está muy bien, pero no sirve de nada porque el rendimiento, cuando hemos hecho las pruebas, que ahora os pondremos diferentes enlaces para que veáis las pruebas que hemos hecho de AutoCAD, de Adobe y de DaVinci Resolve, veréis cómo funciona cada uno. Y esto es lo que os queremos enseñar, las pruebas reales de rendimiento. Porque estos benchmark están muy bien, pero al final no os están mostrando pruebas de rendimiento. El otro punto que creemos que debe mejorar Qualcomm, sin duda, es la autonomía. A día de hoy, si miramos al menos la publicidad de Apple, vemos que su autonomía para los MacBook Air roza las 18 horas. En Windows todavía no es posible. Sí que es cierto que ha mejorado mucho la autonomía, pero todavía le podemos exigir más. Al final, nosotros somos meros informadores, pero al final somos usuarios también y somos los que debemos exigir al fabricante que dé un poquito más de sí porque queremos lo máximo. Entonces, consideramos que está muy bien, pero todavía podría mejorar un poquito más en temas de autonomía. Así que esperamos que Microsoft se ponga las pilas con Qualcomm y que en las futuras versiones de Windows sobre ARM y en las futuras versiones de este procesador nos encontremos con un rendimiento mucho mejor, un calentamiento menor y una autonomía que pueda competir de tú a tú con los procesadores de Apple. Esto es quizás el único punto que le podríamos sacar a este tipo de dispositivo. En realidad, creo que va a ser el dispositivo que más voy a echar de menos al devolverlo al fabricante. Pero bueno, la verdad es que si queréis probar Windows sobre ARM, estamos en el mejor momento para que deis el salto. No os entretengo más y ya veis que un 13% aproximadamente de batería que consume este dispositivo cada hora. Sin duda, la Surface Pro 11 y el Surface Laptop 7 suponen un cambio generacional. Por fin, Qualcomm tiene algo que ofrecer, algo con lo que competir frente a los Apple M1, M2 y M3, especialmente estos dos últimos, y nos encontramos con que los procesadores Qualcomm Snapdragon X Elite y X Plus están a la altura de las circunstancias. Ya no notamos esa falta de potencia como había sucedido en el pasado. Eso sí, viene con una contraprestación a cambio. El dispositivo se calienta más. El dispositivo ahora tiene ventilación activa. Ya no es como la Surface Pro X que no disponía de ventilación. Ahora necesita ventilación para disipar ese calor, como hemos podido ver en las imágenes térmicas. Pero si estamos dispuestos a sacrificar ese pequeño detalle, la verdad es que está a la altura. Otro detalle que tienen que mejorar, que no es que esté mal, pero tienen que mejorar, es la autonomía. Ahora mismo la autonomía todavía no llega al nivel de Apple. Qualcomm nos promete 10, 12, 15 horas, la realidad es que podemos llegar con mucho esfuerzo a las 10 horas. Todavía no está a la altura de poder competir con los equipos de Apple y con otros dispositivos que sí que tienen ese nivel de autonomía. Pero la verdad que para el tamaño que tiene, está todo contenido en mínimos, en una profundidad mínima, y es sensacional. Eso sí, hay que tener en cuenta esos dos pequeños detalles que hacen que la experiencia quizás no sea tan buena. Otra cosa que nos ha gustado un montón es ver cómo la suite de Adobe, DaVinci, AutoCAD ya empiezan a poder utilizarse bien en procesadores ARM, pese a que, por ejemplo, Adobe Premiere y AutoCAD no tienen versiones nativas para ARM por el momento.
Pero las pruebas que hemos hecho con aplicaciones nativas es fabuloso. Hay que ver cómo evoluciona la suite de Adobe, que no le perderemos ojo, y cuando llega AutoCAD nativo. Más allá de eso, todo funciona de maravilla. Así que si estáis pensando compraros un dispositivo ARM, ahora es el momento.